Buenas hermanos, ¿cómo andan? Vamos a explicar ahora versículo 13, parte B del capítulo 6 de Romanos. En el contexto estamos viendo que nosotros no tenemos que permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal en este presente siglo, pero en este cuerpo que nosotros tenemos, que forma parte de nuestra persona, que nosotros somos cuerpo, alma, y podríamos decir cuerpo y separado alma y espíritu, que sería como prácticamente a veces se lo toma como igual el alma y espíritu, pero somos cuerpo, alma y espíritu, muchos pasajes dicen. Y ahora Pablo dice que el pecado puede enseñorearse del cuerpo. Es que el cuerpo es, por así decirlo, es como el producto total de que se manifiesta de todo el pensamiento de nuestra mente, el involucramiento del alma, nuestro y espíritu. Todo se manifiesta luego a través del cuerpo, los actos que nosotros tenemos. Inclusive la mente es el cuerpo, y cuando la mente piensa, bueno, ya está también usando el cuerpo. Y a veces uno no puede leer, no puede ver los actos de la otra persona cuando los actos son el pensar, pero la persona está viendo sus actos y Dios también, viendo sus intenciones del corazón también. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Pues hay que tener en cuenta el contexto de que está hablando de que no tenemos que permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos. Y luego dice que no tenemos que dar nuestros miembros como armas a la iniquidad. No tenemos que dejar que el pecado use nuestro cuerpo para hacer el mal. Nosotros somos responsables de no permitir eso. Y ahora dice, sino que nosotros debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí aparece otra vez los miembros, que son partes de el cuerpo. Esto es muy importante entender, hermanos, pues aquí va a aplicar áreas en que, por así decirlo, abarcan todo nuestro ser, abarca todo lo que nuestro ser puede expresar en toda la vida que estamos acá viviendo, y abarca toda nuestra responsabilidad delante de Dios que tenemos que hacer. En simples palabras, aquí podemos decirle que está toda la voluntad de Dios expresada en la Biblia para con nosotros. Presentarnos delante de Dios, ofrecer nuestros instrumentos, nuestros miembros a la justicia, hacia el vivir correctamente conforme a nuestra vocación, que somos hijos de Dios. Esto es muy importante, por lo tanto, entender este versículo, hermanos. Y todo esto, como siempre Pablo lo dice, tiene que estar unido a la doctrina, que es nuestra unión con Cristo. Y la manera de unir la doctrina con lo que va a decir acá, que ya les voy a explicar, bueno, ya les estoy explicando, es que hay que saber la doctrina y hay que considerar esa doctrina como que es nuestra esa doctrina. ¿Y cuál es esa doctrina? Que nosotros estamos unidos a Cristo ahora. Porque Él vive, nosotros vivimos. Nosotros tenemos que saber eso y considerarnos así, que estamos unidos con Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo en el versículo 11 es que tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, vivos con respecto a Dios. Hay que saber la unión que tenemos con Cristo para experimentar con nuestros cuerpos la vida de Dios en nuestras vidas. Tenemos que nosotros experimentar la unión con Cristo en nuestras vidas para que nuestros cuerpos mortales experimenten
el vivir para Dios, el realizar actos. Porque solamente considerando esa doctrina vamos a poder experimentar la realidad de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nos mató con respecto al pecado para que ahora no pequemos. Y nos hizo vivir con respecto a Dios para que ahora estemos conscientes de que estamos vivos y podemos ver las cosas de Dios y a Dios mismos y podemos obrar en esa esfera. Justamente podemos obrar, hermanos. Y Pablo nos dice que nosotros mismos ahora podemos presentarnos. Por algo Pablo hace esta aclaración. Podría decirlo, si no, presentaos vosotros a Dios. Pero aclara, vosotros mismos. Ahora nosotros tenemos la libertad de acudir al trono de la gracia y presentarnos a Dios. Porque ahora existimos para Dios. Antes, Dios no nos conocía, por así decirlo. Ese es un término bíblico. Ahora nosotros conocemos a Dios, pero principalmente, dice Gálatas, somos conocidos por Dios. Ahora estamos vivos con respecto a Dios. Dios nos considera ahora Dios nos considera como vivos. Estamos delante de Él. Jesús dijo en Mateo que muchos le dirán Señor, 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 y Dios le dirá, nunca os conocí. Pero ahora los que conocen a Dios es porque estamos vivos y existimos con respecto a Dios, y Dios nos ve, hermanos. En otras palabras, Dios nos conoce a nosotros. Por eso nosotros mismos podemos presentarnos. Pablo aquí les quiere dar la conciencia de que son libres ahora para presentarse a Dios. Son libres para presentarse a Dios. Pues como dice también Gálatas, ahora tenemos el Espíritu que clama a Dios y dice, Abba Padre. Vemos aquí la clara intención de Pablo de hacernos saber que nosotros mismos tenemos la libertad y la capacidad de presentarnos a Dios. Y al presentarse a Dios es rendir todo nuestro cuerpo a Dios, tanto en pensamientos, en fuerzas, en intenciones, en actos, en todo nuestro ser está rendido a Él. Ya no vivo más para mí, sino vivo para Él. El mismo Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en este cuerpo, dice, ahora lo que vivo en la carne, bueno, en este cuerpo, con todo nuestro ser, lo vivo sí, pero en la fe del Hijo de Dios. Ahí otra vez entra en juego la doctrina, nuestra unión con Cristo. Hermanos, es muy importante entender esto. Entonces, el presentarse a Dios es rendir todo nuestro yo, porque realmente nuestro yo ya está rendido. Es la realidad. Cristo nos hizo rendirnos a Él por completo allí en la cruz, hermanos. Y la fuerza para nosotros poder rendirnos hoy en día a Dios viene de la obra de Cristo, pues Jesús fue nuestro representante que se rindió perfectamente a Dios por causa de nosotros, hermanos. Y ahora nosotros por eso podemos presentarnos a Dios en cuerpo, alma y espíritu, hermanos. Eso es lo que hay que entender. Y dice que, ¿cómo es que nosotros podemos presentarnos a Dios? Como vivos de entre los muertos. Otra vez Pablo añade la doctrina para que no le quepa duda a los creyentes que ahora ellos, si pueden presentarse a Dios, deben presentarse conscientemente de que están vivos en medio de otros que están muertos, que no pueden ver a Dios realmente. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de actuar para Dios. No sé si ustedes, claro, que vieron superhéroes, ya sea en cómics o en películas.
No sé si seguramente que vieron cuando Spider-Man, bueno, cuando Peter Parker, no sé si me sale bien el nombre, Peter Parker, porque a veces me confundo con Clark Kent y mezclo los apellidos con los nombres, yo qué sé. Pero cuando eh, eh, Peter Parker quiere trabajar para el periódico sacando fotos, él se saca fotos de él mismo cuando es Spider-Man haciendo actos de justicia. Y él agarra su cámara y pone en un lugar así, no sé, bien alto así, y hace con la telaraña, la deja ahí. De tal manera que cuando hace actos de justicia, porque él es capaz de hacer actos de justicia, pues tiene el poder arácnico o algo así, yo qué sé. Él hace y se saca foto. Y porque él tiene el privilegio de hacer actos de justicia, hermanos. Y después obtiene el privilegio de obtener dinero de su propio poder, por así decirlo. Nosotros ahora también tenemos la capacidad de ver lo espiritual. El mundo no puede ver lo espiritual, para ellos es locura, nosotros sí. Además, nosotros tenemos el poder de la cruz de Cristo en nuestras vidas, que se hace manifiesto cada vez más en nosotros. Nosotros tenemos que ahondar en el conocimiento de esa realidad, de lo que pasó con nosotros allí en la cruz hace 2022 años atrás. Tenemos que saber que ahora estamos vivos. Tenemos la capacidad de actuar justamente, como luego va a decir. Tenemos que presentar a Dios nuestros miembros para hacer actos de justicia, hermanos. Tenemos la capacidad de presentarnos a Dios todo nuestro ser, pues estamos vivos de entre los muertos. Y eso es porque Cristo nos hizo vivir y ahora estamos resucitados con Él, mientras que otros todavía están muertos en sus delitos y pecados, hermanos. Por lo tanto, es importante la doctrina, es importante conocer lo que somos en Cristo. Si alguien pudiera conocer, aunque sea el 10% de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y de su importancia y de lo que eso nos hace ahora vivir, hermanos, esa persona no podría soportar toda esa grandiosidad, no podría soportar el gozo que tendría al ver eso, si esa persona es objeto de esa bendición, hermanos. Pero nosotros igualmente tenemos la responsabilidad de ahondar en ese conocimiento hasta lo máximo que nuestro cuerpo, por medio de nuestra mente y nuestro espíritu, pueda sacar de esa realidad de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, hermanos. Tenemos que seguir ahondando en esta grandiosa verdad, en esa doctrina, y por lo tanto tenemos que también seguir ahondando en las consecuencias de esa doctrina, en el presente nuestro, en que nosotros podemos presentar todo nuestro ser para vivir ahora, y ya no más para andar como muertos, hermanos. Tenemos que aprovechar la gran bendición que tenemos, hermanos. Ahora quiero ir explicando un poco más a qué se refiere con esto de presentar nuestros cuerpos haciendo unas aplicaciones en áreas en que nosotros podemos presentar para entender mejor todo lo que dije, hermanos. Por ejemplo, una forma de presentar nuestro cuerpo a Dios y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia es presentarnos delante de Dios en oración y teniendo comunión con Dios, al estar consciente de lo que nos pasó en Cristo y de que ahora podemos tener comunión con Dios. Entonces, quiero que nosotros ahora entiendamos una parte práctica de cómo poder estar conscientes de que estamos ante Dios y orarle a Dios, presentarnos a Dios en eso, en orar, y también en andar en comunión con Dios. Eso es presentar todo nuestro cuerpo. Cuando andamos en comunión, quiere decir que estamos andando
en la luz, le estamos siguiendo a Dios y estamos teniendo una comunión con Dios, es decir, que estamos andando de acuerdo a lo que dice el Evangelio, de acuerdo a la unión que tenemos con Cristo. Nosotros estamos compartiendo esa unión, estamos participando de esa unión. Por eso es común unión, una unión en común. Estamos de acuerdo, andando de acuerdo a esa unión que tenemos con Cristo, fruto de la cruz. Bueno, vamos a lo práctico entonces. Primero, ¿cómo presentarnos a Dios? ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que no tienen una buena conciencia. Ay, no, me estoy presentando delante del Dios vivo. Y está bien tener ese temor santo y reverente. Pero hay personas que tienen un temor malo y no tienen libertad de presentarse ellos mismos a Dios, hermanos. Y no tienen una buena conciencia, ya sea por causa del temor que tienen del pecado que les puede dominar, y por lo tanto, ¿cómo van a estar delante de la presencia de un Dios 3 veces santo si ellos temen que el pecado les pueda dominar? Entonces no pueden presentarse con limpia conciencia ante Dios. Ese es un peligro. Otra causa de por qué no pueden presentarse ante Dios es porque no tienen, piensan que pueden tener muchos pecados no confesados, y si confiesan temen de que pueden tener otro pecado mientras están orando y así, y no pueden entonces tener tampoco comunión con Dios y viven ahí inconscientes. ¿Será que estoy teniendo una unión? Estoy apropiándome de la unión y andando en la luz, estoy andando en comunión con Dios. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y por lo tanto no pueden vivir una vida con limpia conciencia, y por eso a veces ni quieren orar y se encasillan en ellos mismos y se niegan y se mienten a sí mismos de que tal vez sí están bien con Dios, pero no quiero estar mucho en eso. Voy a trabajar, voy inclusive a hacer actos de justicia en la iglesia, voy a dar las ofrendas, voy a, no sé, hacer algo en la iglesia, barrer la iglesia, no sé qué, pero no quieren presentarse a Dios en oración, pues temen presentarse, pues no saben cómo tener comunión con Dios, no saben cómo orar a Dios. Pero veamos la responsabilidad que nosotros tenemos de presentarnos a Dios. Miren lo que dice Hebreos 10, y de paso ya van a ver a qué va, cómo tener comunión con Dios, pero les voy a ir aclarando mejor. Pero ¿cuál es la responsabilidad de tener nosotros que presentarnos sí o sí? Vamos a ver. Hebreos 10, 19 en adelante dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí vemos que claritamente aquí el pasaje nos da el motivo para presentarnos ante Dios, que estamos libres. Pero tal vez algunos no entienden, no pueden leer bien este pasaje, pues ya les causa mucha presión el de presentarse con limpia conciencia, con plena certidumbre de fe y con los cuerpos lavados con la agua. ¿Cómo yo puedo tener eso? Estoy lleno de pecado. Capaz que dicen así. Pero hay que apropiarse de la gracia que se ve en este pasaje y en el pasaje de Romanos, hermanos. Pues podemos presentarnos con certidumbre de fe por causa del regalo de la gracia de Dios, que es un acto
eterno, no de nosotros. Por eso podemos presentarnos en certidumbre de fe y con limpia conciencia. Dios es capaz, no solo capaz, sino que en la cruz nos da el poder de decir a Dios: Dios, límpiame, Dios, dame una limpia conciencia y yo sé que ya me vas a dar. ¿Por qué? Porque confío en tu poder, en la cruz que me hace a mí vivir. Y si he pecado, Señor, vos sos capaz de limpiarme con esa agua que dice este pasaje. Y yo me apropio de eso, pues es por gracia que tú me das eso. No tengo que peregrinar con la Virgen andando en rodillas, o no tengo que vivir como una asceta dando latigazos en la espalda como lo hizo Lutero para recién tener limpia conciencia. No, en Dios, fruto del Evangelio, ese camino nuevo, yo puedo saber lo que Cristo hizo por mí y por lo tanto tener limpia conciencia y tener plena certidumbre de fe y apropiarme de esa verdad, pues es por gracia. Y eso es lo que la gente no entiende tanto, hermanos, y tiene temor de que el pecado puede enseñorearse. ¿Por qué? Porque no entienden el poder que tienen en Cristo para que ese pecado no se enseñoree, hermano. Por lo tanto, tenemos que saber todo lo que dijo anteriormente este pasaje, nuestra unión con Cristo, que es de Cristo que sale el poder para vencer al pecado y para hacer actos de justicia, hermanos. La gente tiene una vista tan corta y chica de lo que es esto. Les quiero hacer una imagen acá. Nosotros, dice Colosenses 3, 4 por ahí, dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Vamos a hacer que este redondo aquí es todo bueno, un cilindro o bueno, un redondo, donde acá está Dios, está Jesús y estamos nosotros acá. Nosotros estamos en eso y ahora lo vamos a proyectar, le damos vuelta así y vamos a prolongar esto. Aquí está Dios, vamos a prolongar, aquí está Jesús, vamos como a separarlo, pero es todos son uno, ¿no? Todos están y aquí vamos a separar a Jesús y aquí estamos nosotros. Entonces, nosotros, yo, ponemos acá yo, Jesús, el círculo este. Vamos a poner esto así porque está. Y acá Dios. Bueno, nosotros podemos presentarnos a Dios directamente. No, eso es lo que muchos piensan y por eso no tienen poder de tener limpia conciencia. Y encima, por eso no tienen... ¿por qué? Porque saben que son pecadores, son de lo peor. Bueno, si son cristianos van a tener ese peso, ¿no? Y entonces al querer ir a Dios van a rebotar y a decir no puedo, es imposible. Entonces cada vez van a como alejarse, algunos van a empeorar más todavía encima. No van ni querer intentar mucho porque es horrible, porque no pueden por ellos mismos. Hasta que están con algunos creyentes. Bueno, debe ser la actitud normal de cada creyente, ¿no? Hasta que se consideran estar en Cristo Jesús, pues están escondidos con Cristo en Dios. Hasta que se consideran estar, ahí sí pueden presentarse a Dios. Pues ¿qué? Porque Jesús es el camino al Padre. En Cristo estamos escondidos en Dios. Por medio de Jesús, por medio de la obra de Cristo en la cruz podemos. Por de ahí sale todo el poder de la obra de Cristo 2020 años atrás. Y así sí se puede, hermanos. Y además, hermanos, Juan dice, para ahondar un poco este dibujo, solo para ver un poco más ahí. Juan dice que nosotros estamos en Cristo. Juan 14 por ahí dice. Sí, Juan 14, acá ya tengo. Nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, hermanos. Entonces, si Él está en Cristo, si nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, acá Cristo en nosotros también, Jesús,
Jesús está en todo lado, hermanos. Y al saber que Jesús está en nosotros, vamos a querer ir a Jesús. Y ahí en Jesús vamos a ir allá, hermanos. Bueno, este ya es de sobra, pero es para que entiendan también de lo cuán identificados estamos con Cristo, hermano. En realidad no es de sobra, sino que es para que ustedes entiendan más todavía, hermanos. Tenemos que saber entonces eso. Ahora, capaz que uno me pregunta, igual me quedó sonando lo que vos me dijiste de cómo poder tener comunión con Dios y andar en la vida así, hasta cuando voy al trabajo, hasta cuando hago otra cosa, cómo estar no perturbándome de si sí o no estoy andando en la luz o andando en comunión con Dios. Eso me chocó. Entonces, ¿qué dice Primera de Juan? Vamos a Primera de Juan 1, 6 al 7. Pues ahí nos dice eso de andar en la luz y andar en comunión. Primera de Juan 1, 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Dios, comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz, identificación en Cristo, ¿vieron? Ahí está una clara identificación. Tenemos entonces comunión unos con otros. Ahí pasan en horizontal también, porque Cristo está también en los otros hermanos. Si tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión con las personas creyentes, porque Cristo está en ellos también, hermanos, como vimos en Juan. Y dice, tenemos comunión unos con otros, y acá está la clave. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces algunos se preguntan, pero ¿cómo puedo siempre estar andando en comunión con Dios si yo como creyente a veces peco en sentimiento, en ¿cómo se llama esto? En algunos pensamientos, o a veces se me escapa un pecado puntual ahí? ¿Cómo entonces tener siempre esa comunión con Dios? Pero acá dice que si andamos en comunión con Dios, así nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda nuestra maldad. Pero vamos a lo primero. Vamos a calmarnos. Dice que tenemos que andar en comunión y luego Jesús nos limpia todo pecado. Pero ¿cómo andar en comunión con Dios? Y ahí ya va lo que dice este pasaje. Saber y considerarse que estamos muertos con Cristo. Así vamos a andar en comunión con Dios siempre. Vamos a estar apropiándonos de su poder, considerando que todo es por gracia, todo es porque Cristo hizo en la cruz, y eso nos va a dar paz y gozo. Y andando así en la luz, pues vamos a andar en la luz porque estamos conscientes y nos apropiamos de la verdad. Eso nos va a dar fuerza para andar en la verdad. Inclusive los pecados puntuales que cometemos estando en comunión, dice este pasaje, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia igual de todo pecado. Esto nos debe dar seguridad, porque si no vamos a estar atormentados por cualquier cosa, pues nosotros estamos ahora en un cuerpo que no es perfecto. Estamos contaminados. Ya sé que tenemos una nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza está ahí. Estamos ensuciándonos los pies. Por eso Jesús nos limpia los pies, como en Juan 14 por ahí. Entonces tenemos que tener claro que si andamos en comunión, considerando lo que Cristo hizo, en Cristo eso es lo que nos va a hacer andar en la luz, como todo lo que estoy hablando en la clase. Así Dios nos va a limpiar nuestros pecados. Y si nos damos cuenta de un pecado, pues a veces no nos damos cuenta, pues ahí tenemos cuerpo de pecado y bueno, por eso a veces no nos damos cuenta. Pero cuando nos damos cuenta, cuando el Espíritu nos señala una cosa, y cuando estamos en la Escritura y vemos que hemos pecado, porque estamos en comunión con Dios, vamos a querer confesar. Pues confesar es un acto de justicia que sale de la obra de Cristo en la cruz. Y vamos a confesar y Dios nos va a perdonar esa maldad, como luego va a decir este pasaje, hermanos. Bueno, con esto quiero que ustedes vayan entendiendo el poder que tenemos para vivir una vida consciente
y gozosa, hermanos. Gozosa, pues el diablo quiere sacarte la paz. El diablo quiere que vivas de una manera perturbada, hermanos. Pero es allí donde vos tenés que entender la unión que tenés con Cristo, hermanos. Y para ir terminando les quiero contar una ilustración breve. Vieron que en los estadios hay zonas VIP, por así decirlo. Hay zonas donde van los más ricos y hasta tienen para comer ahí en una sala ahí, y cuando en entretiempo. Hay muchos cristianos que se pierden de esa zona VIP y andan perturbados, hermanos. Se pierden de gozarse, aunque sea el 1% que tienen del conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso ya basta para estar gozosos en Cristo y andar en comunión y ir en un correcto camino para la santificación progresiva, hermanos. Encima Dios quiere que nosotros estemos gozándonos en la obra de Cristo y en presentar nuestros miembros a Dios, ya sea que comamos o bebemos, hermanos, bebamos. Que dice Eclesiastés 9:7, dice, anda y come tu pan con gozo, dice, y bebe tu vino con alegre corazón. ¿Y por qué? Porque tus obras ya son agradables a Dios, aunque esa obra no sea perfecta en sí. Pero cuando vos lo haces en comunión con Cristo, va a ser realmente una obra en el Espíritu, hermano, aunque no seamos perfectos. Y encima Dios ya nos ve agradables siempre, y estas obras van a ser agradables andando en el Espíritu. Y por eso podemos andar con gozo. Anda y come tu pan con gozo, pues nuestras obras ya son agradables a Dios. Entonces te animo a seguir, hermano, viviendo la vida cristiana, aprovechando hasta lo máximo lo que la obra de Cristo en la cruz te regaló, hermanos, para practicar y aplicar eso por la fe en tu vida. Que tengas un buen día en Cristo Jesús, apropiándote de esta gran verdad.